Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Para implorar a Dios el perdón. Papa Francisco pide perdón a indígenas canadienses por abusos perpetrados por la Iglesia Católica. Organización Mundial de la Salud advierte que la propagación de la viruela del mono no se limita a comunidades específicas. Aumentan las necesidades de las comunidades receptoras de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. El diario La Prensa de Nicaragua saca a todo su personal a Costa Rica ante acoso gubernamental. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristina Caicedo Smith y bienvenidos a El Mundo al Día. Un histórico perdón pidió el Papa Francisco este lunes en Canadá a sobrevivientes de las prácticas abusivas en internados gubernamentales administrados por la Iglesia Católica para los indígenas. El máximo pontífice lo catalogó como un error devastador e indignante, informa Jorge Agobián. Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación. Con esas palabras, el Papa Francisco pidió perdón a los sobrevivientes de las prácticas abusivas contra jóvenes indígenas, en las que participó la Iglesia Católica durante el siglo XIX y XX. Y soy consciente de que también nuestro encuentro de hoy puede despertar recuerdos y heridas, y que muchos de ustedes podrían sentirse mal mientras yo hablo. Pero es justo hacer memoria, porque el olvido lleva a la indiferencia. Y como se ha dicho, lo opuesto al amor no es tanto el odio, es la indiferencia. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia a la vida o a la muerte. Antes de ofrecer la histórica y esperada disculpa, el Papa oró en un cementerio donde se cree que reposan los cuerpos de parte de los 15,000 niños indígenas que fueron separados de sus familias y sus tradiciones y obligados a asistir a internados gubernamentales manejados por la Iglesia Católica. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. El pontífice abogó por una investigación seria y por ayudar a los supervivientes a realizar procesos de sanación por los traumas ocasionados. Jorge Agobián, Voz de América. La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia sobre la rápida propagación de la viruela del mono, a la que el fin de semana otorgó el nivel más alto de emergencia internacional. Entre tanto, la administración del presidente Joe Biden evalúa cómo actuar frente a esta epidemia. Jacopo Luzzi se encuentra en la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué ha dicho la Casa Blanca sobre esta situación? Cristina, la Casa Blanca de hecho sopesa la conveniencia de declarar en los próximos días la viruela del mono como una emergencia sanitaria nacional. Así podría el gobierno tener más poder para actuar frente a este brote. Sin embargo, recordamos al mismo tiempo que no hay fallecidos en Estados Unidos por este virus y entonces podría también cambiar idea la administración. Acaba ahora de hablar en el briefing, en la rueda de prensa, el doctor Ashish Jha de la Casa Blanca y ha dicho que la administración Biden se ha comprometido a aumentar el número de vacunas y pruebas para enfrentar esta epidemia de viruela del mono en Estados Unidos. Esto cuando, Cristina, la OMS ve este virus como una amenaza tan significativa que podría llegar a crear una emergencia para la salud mundial. 2 meses han pasado desde que el primer caso de viruela del mono fuera confirmado en Estados Unidos y ahora el país cuenta con casi 3,000 contagios.
Las vacunas están disponibles, pero de manera limitada, mientras preocupa la rápida difusión del brote. En particular, dice la Organización Mundial de la Salud, no hay muchas evidencias de que el virus continúe propagándose solamente dentro de comunidades específicas, como la homosexual y bisexual. Esto realmente podría ser como el canario en la mina, que nos está alertando sobre una nueva amenaza de enfermedad que podría propagarse a otros grupos. Con 75 países que han registrado casos, algunos por primera vez, la OMS afirma que se necesita una respuesta internacional coordinada para evitar que el virus se propague más y se convierta potencialmente en una pandemia. De hecho, a pesar de que su tasa de mortalidad sea baja, las categorías más vulnerables podrían estar en peligro de una enfermedad grave. Creo que la cantidad de casos continuará y persistirá y sospecho que en el transcurso de quizás los próximos 4 a 6 meses esto se estabilizará. De la viruela, Cristina, pasamos al COVID-19, cuya variante BA.05 se hace sentir aquí en Estados Unidos. De hecho, en la Casa Blanca el presidente Joe Biden sigue enfermo de COVID, pero su médico dijo que su cuadro clínico es muy positivo finalmente este lunes y que ha superado casi todos sus síntomas. Muchas gracias, Jacopo Luzzi, desde la Casa Blanca. Y bueno, en aumento van las carencias de las comunidades receptoras de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. En ciudades como Tijuana y Mexicali, la implementación de medidas como el Título 42 empeoró la situación, según el Comité Internacional de Rescate. Celia Mendoza nos tiene los detalles. Estamos en busca de un sueño. Miles de personas continúan llegando a la frontera norte de México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan. Se puede prácticamente vivir y darle un futuro a sus hijos, a nuestros hijos. El más reciente reporte del Comité Internacional de Rescate se enfocó en Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, comunidades que han recibido un gran número de migrantes tras la implementación de los programas de protocolo para protección a migrantes y el Título 42, que según esta organización ha facilitado la expulsión de más de 2 millones de personas que aspiraban a pedir asilo. Nosotros hemos hablado con más de 280 personas que lideran una familia, representando a casi 900 personas. Y en efecto nos están demostrando que, por ejemplo, 96% carecen medios de subsistencia, el 90% no tienen alguna necesidad de atención médica, 83% no puede cubrir sus necesidades de alimentación. Rafael Velázquez, director para México del Comité Internacional de Rescate, se refirió a los peligros que corren los migrantes. Con la gente con la que hablamos, que fueron parte del estudio, aproximadamente la mitad ha experimentado un problema de seguridad o delito. Entre las cosas que nos preocupan, las cosas que salen, está la violencia sexual, el secuestro y las amenazas como los incidentes de mayor importancia que nos tienen preocupados. Y manifestó que es necesario para enfrentar esta situación. Tenemos reuniones de alto nivel con compromisos que tienen que verse materializados en el terreno donde nosotros trabajamos, apoyo para la sociedad civil de parte tanto de los institutos internacionales que financian este tipo de apoyo como de los gobiernos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Sectores privados se encuentran preocupados luego de que Estados Unidos objetó formalmente la política energética de México por considerar que favorece injustamente las compañías eléctricas estatales mexicanas y contraviene el Tratado de Libre Comercio entre ambos países y Canadá. Estados Unidos y Canadá acusaron a México de violar en el sector energético las reglas del acuerdo comercial conocido como TEMEC. Esto es una discriminación de las empresas privadas que podían participar en el sector, así que era un anuncio esperado, no se veía de otra, puesto que están en juego pues, miles y miles de millones de dólares que se han invertido en el sector energético por parte de empresas tanto nacionales como extranjeras y que evidentemente buscan proteger sus intereses. Las afectaciones podrían llegar a otras industrias, entre ellas la automotriz, que en 2021 generó unos $5,000 millones de inversión extranjera. Es importante proteger nuestro mercado y nuestro país, pero bueno, sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial de la cual pues debemos de tener en cuenta para seguir haciendo negocios de manera
transnacionales, ¿no? El presidente insiste en defender su política por encima del acuerdo comercial. No vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios. Tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia. El sector empresarial advirtió de las graves violaciones al TEMEC y con anterioridad rechazaron las reformas impulsadas por el gobierno. De no llegar a un acuerdo podrían perderse al menos $22,000 millones en inversión privada según medios especializados, y el país dejaría de tener preferencias arancelarias con afectaciones a las exportaciones de hasta $30,000 millones. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Las familias de los 6 migrantes hondureños que fallecieron el mes pasado al interior de un camión en Texas recibieron los cuerpos de sus familiares y procedieron a darles el último adiós. El informe con Óscar Ortiz en Honduras. Entre el dolor de sus parientes fueron sepultados en Las Vegas, municipio de Santa Bárbara, los restos de los 6 migrantes hondureños fallecidos el mes pasado en un camión en San Antonio, Texas. Los fallecidos son los hermanos Alejandro, Miguel y Fernando José Caballero, Margie Tamara Paz, Aela Ramírez Quesada, Yasmín Bueso Núñez y Belkis Esmeralda Anariba. Es un dolor muy inmenso el tener que venir a recibirla así. Es algo que no le deseamos a nadie, pero cosas que pasan y tenemos que saber pedirle fuerzas a Dios. Vecinos y parientes lamentaron la suerte de los fallecidos. Era muy trabajadora y era maestra. Trabajaba en una escuela por un tiempo, pero no le dio y ahí ¿Son gente de iglesia ustedes? Sí, de la iglesia católica. La Cancillería hondureña aseguró que se deben buscar nuevas estrategias para prevenir que más hondureños migren irregularmente. Todos sabemos cuáles son las causas. No hay oportunidad, no hay trabajo, hay inseguridad, no hay empleo, no hay Estado de Derecho. En el pasado habían vínculos de narcotráfico, todos los elementos para que un país no tenga oportunidades. Ahora tenemos que trabajar en eso, en una buena gobernanza, atraer la inversión extranjera, empleo, para que el hondureño diga, me quedo. Así como otros centroamericanos, los 6 hondureños formaban parte de más de 50 migrantes que buscaban cruzar la frontera de Estados Unidos sin la debida documentación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Estados Unidos condenó las ejecuciones de 4 activistas opositores en Birmania, la primera aplicación en décadas de la pena de muerte en la nación asiática. El Departamento de Estado los catalogó como reprensibles actos de violencia que ejemplifican aún más el total desprecio del régimen por los derechos humanos y Estado de Derecho. Según el diario gubernamental, los 4 activistas fueron condenados a muerte por encabezar actos de terror brutales e inhumanos. La comunidad internacional, incluyendo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la decisión. Bomberos en California continúan trabajando para frenar la propagación de un gran incendio forestal que arde en el bosque cercano al Parque Nacional Yosemite, donde miles de residentes de las comunidades montañosas están bajo órdenes de evacuación. Más de 2.500 bomberos con apoyo de aviones han luchado contra el incendio. Y bueno, California avanza en su batalla contra las armas de asalto con una nueva ley inspirada en la ley antiabortista de Texas. ¿Qué tiene que ver una legislación con la otra y por qué el gobernador de California decidió implementarla? Verónica Villafaña informa. El gobernador Gavin Newsom convirtió a California en el primer estado del país en permitir a ciudadanos privados demandar a quienes fabriquen, vendan, transportan o distribuyan armas de asalto ilegales y armas fantasma por daños y perjuicios, $10,000 por cada arma, además de honorarios legales. La ley copia el modelo de la ley antiabortista de Texas. Si Texas, el gobernador Greg Abbott y la dirigencia republicana van a usar este marco para arriesgar la vida de las mujeres, nosotros en California vamos a aprovecharla para salvar vidas. Para reafirmar su punto, Newsom publicó anuncios en diarios de Texas en los que cambió la palabra aborto de una cita del gobernador Abbott a violencia de armas como causa de muertes de niños. Grupos pro armas dicen que irán a la Corte para bloquear la ley porque consideran que viola la segunda enmienda de la Constitución. Pero ese argumento es dudoso en este caso, dice David Carrillo, director ejecutivo del Centro de la Constitución de California.
La ley de California solo apunta a las armas de fuego ilegales y no existe el derecho constitucional federal de poseer armas de fuego ilegales. Los estados tienen una autoridad bastante amplia para regular las armas de fuego. Carrillo señala que tanto la ley de California como la de Texas fueron diseñadas para evitar la jurisdicción de los tribunales federales. De manera que vamos a ver a los tribunales federales enviar ambas leyes a sus respectivas cortes estatales, donde los casos podrían tener resultados muy diferentes. La ley, que entra en vigor el 1 de enero del 2023, está escrita de manera que se anularía si la Corte Suprema invalida la ley de Texas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El juicio para imponer sentencia al atacante en la escuela secundaria Parkland en Florida, Nicolás Cruz, podría extenderse aproximadamente 6 meses. La Fiscalía ha anunciado que cuenta con 1,000 testigos que rendirán declaraciones del tiroteo ocurrido en febrero de 2018. Dos alternativas tiene el jurado en el juicio para sentenciar a Nicolás Cruz, quien se declaró culpable de atacar a la población de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, ocurrida en el sur de Florida en febrero de 2018. El acusado puede enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua. Todo puede definirse a lo largo del proceso judicial que se desarrolla en Fort Lauderdale y que puede extenderse hasta por 6 meses. Les voy a hablar de lo innombrable, del asesinato intencionado, planificado y sistemático de este imputado. El asesinato masivo de 14 niños, un director deportivo, un maestro y un entrenador. El fiscal Michael Satt, en su primera exposición este lunes, describió con mucha precisión la cronología del ataque dentro de la escuela, incluyendo detalles de cada asesinato. Posteriormente, sobrevivientes de la masacre han rendido testimonios. Tenía un rifle en sus manos. Me quedé atónito solo por un segundo y él me dijo, fuera de aquí, las cosas están a punto de empeorar. Anthony Borges, estudiante de la escuela en 2018, sobrevivió al ataque y mostró durante la audiencia las heridas por arma de fuego que sufrió. Todo el mundo estaba confundido. Todo el mundo acababa de salir de la clase. Había mucha gente en el pasillo. Entonces decidí salir. Ahí es donde vi el arma. Cruz se declaró culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado. Al final del juicio, los integrantes del jurado deberán votar 17 veces por cada uno de los fallecidos si recomiendan la pena capital. José Pernalete, Voz de América, Miami. De manera abrupta y por primera vez, el personal entero de la prensa, el diario más antiguo de Nicaragua, salió del país tras la constante persecución por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Daniel Ortega. Ahora todo el equipo se encuentra en Costa Rica. El Colegio de Periodistas de Costa Rica ve con asombro la difícil realidad que enfrenta la prensa nicaragüense. Solo en la última semana, la redacción completa del diario La Prensa huyó por puntos ciegos ante las constantes amenazas. Hay una evidente persecución por parte del gobierno contra la prensa libre. La Prensa es el medio más antiguo de Nicaragua. Es la primera vez que todo su personal es obligado a salir del país, explicó a La Voz de América su editor en jefe, Eduardo Enríquez. Decidimos sacar a todo el personal de la redacción que prácticamente ya está fuera. Y pues nosotros vamos a continuar trabajando desde fuera. En un año, la Policía Nacional tomó el diario y las autoridades judiciales de Nicaragua mantienen bajo arresto a 5 colaboradores. Es totalmente absurdo que los tengan detenidos. Son simplemente personas que estaban realizando un trabajo honesto y legal. Mientras, la sociedad civil y las autoridades gubernamentales de Costa Rica siguen brindando protección a 136 periodistas exiliados. Que pueden venir desde Costa Rica a ejercer esa libertad de prensa, esa libertad de expresión sin temor. El gobierno de Daniel Ortega, por su parte, sigue negando que en Nicaragua se viole la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América. En Venezuela, estudiantes y gremios de la educación alertan sobre lo que catalogan como una militarización del sistema educativo ante la creación de brigadas militares para la reparación de las escuelas públicas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la activación de las brigadas comunitarias militares para la educación o bricomiles, con la finalidad de reparar y mantener cerca de 21.000 planteles educativos de la nación para el venidero año escolar. Estaremos conformando las brigadas comunitarias militares para la educación, para la reparación de todos los centros educativos del país. Tras la puesta en marcha del programa, el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Víctor Márquez, cuestionó su creación por considerar que equivale a una toma progresiva de las casas de estudio del país. Es necesario que el sector profesoral, estudiantil y las autoridades hagan un frente común en defensa de la universidad y de la educación, porque lo que estamos es en presencia de la destrucción de la sociedad del conocimiento. Desde el sector estudiantil, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, repudió que uniformados se presenten en centros de educación porque, en su opinión, violaría la autonomía universitaria. Nicolás Maduro, en vez de estar pendiente de darle presupuesto a los colegios y universidades, en vez de aumentarle el sueldo a los profesores y darles garantías y reivindicaciones a profesores y estudiantes, hoy está pendiente de militarizar los centros educativos con una intención totalmente ideológica y con una intención de mezclar la militarización con el sistema educativo venezolano. Maduro dijo que las llamadas bricomiles están integradas por efectivos militares y miembros de los comités de educación y protección social de los consejos comunales, bajo la coordinación del partido político oficialista Somos Venezuela. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. La Web3 es la evolución del Internet que conocemos y su principal característica es que es descentralizada y ofrece a los humanos interactuar en el ciberespacio como avatares. En América Latina, algunos lo usan con la intención de generar impacto social. Mira, todas estas piezas. La Web3 se refiere a la evolución del Internet que conocemos y su principal característica es que es descentralizado e inmersivo, con ciberespacios por donde los humanos pueden interactuar social y económicamente como avatares. Gracias a este formato, los impulsores de la Web3 aseguran que esta revolución digital está destinada a transformar el Internet y provocar un cambio social y económico global. La posibilidad de trabajar remotamente, adquiriendo fuentes de pago en monedas distintas, nos va a abrir unas puertas gigantes para generar ingresos de forma no tradicional. Y según los expertos, lo hará gracias a su sistema de descentralización. Los mecanismos de financiamiento, toma de decisión y capacidad de organización que existen en la Web3 pueden acabar siendo un paliativo sustentable. Miranda, un emprendedor mexicano, fundó Squada con el fin de ayudar a diferentes comunidades a entrar al espacio y aprovechar sus beneficios. Los NFTs por ello han sido cruciales para poder hacer un puente más caminable. Por su parte, estos cineastas latinoamericanos explican que su largometraje Buscando América será un experimento en el que intentarán utilizar las innovadoras herramientas de la Web3 para mantener control de la financiación adquirida para sus proyectos. Nuestra película de Web3 ya está desarrollada de una forma que es como agresiva en contra del sistema. Hacer cine libre es bastante conflictuante en Latinoamérica porque te censuran, ¿cierto? El simple hecho de que estas narrativas sean descentralizadas generan una especie pues como de libertad de saber que vamos a encontrar visibilidad en otros formatos y en otros espacios. Stephanie Martínez, Voz de América. Las celebraciones del concurso anual de hombres parecidos físicamente a Ernest Hemingway empezó en Cayo Hueso con la liberación de una tortuga de 83 kilómetros que había sido rescatada tras enredarse en un hilo de pesca. El certamen es conocido por atraer a hombres que quieren demostrar su parecido con el escritor estadounidense, quien pasó los últimos años de su colorida vida en Cayo Hueso durante la década de 1930. Les saludó Cristina Caicedo Smith. Esto es todo en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.